Ok, ya estamos por acá. Ya está compartida la pantalla para que puedan trabajar el siguiente grupo. Si no estoy mal, le toca a grupo de Heidi Ramírez, ¿verdad? Sí, Buenos días, licenciada. Sí, es correcto. Ah, va, ahí estamos. ¿Podemos comenzar? Sí, ahí está todo, ya está cedida la pantalla también. Ok, permítanme, ahorita vamos a compartir pantalla. Muy bien. Buenos días, licenciada. Estimados compañeros, nosotros somos el grupo número 5. A nosotros nos tocó exponer la balanza de pagos, tanto en general, internacional y nacional, ¿verdad? Vamos a comenzar también dando una breve explicación qué es la balanza de pagos en general. Pues la balanza de pagos es como un documento contable en el que se registran operaciones comerciales, de servicios, de movimientos de capitales de un país en el exterior. ¿Para qué nos sirve esta balanza de pagos? Nos indica a nivel nacional la entrada y la salida de divisas, moneda extranjera, en cuanto a exportaciones, importaciones, renta de trabajos en el extranjero, capitales. También la balanza de pagos es como un indicador eh, macroeconómico que proporciona la información sobre la situación económica del país de una forma general. También podemos decir que la balanza de pagos es un documento bastante importante para la cuenta de un sector, se podría decir, externo del sistema de cuentas nacionales, donde se registran las transacciones económicas de un país con el exterior. Vamos también a analizar un poco sobre el manual de la balanza de pagos. Este manual se representan como conceptos, definiciones, clasificaciones, también estadísticas sobre la balanza de pagos y la posición de inversión internacional como norma internacional, ¿verdad? La FMI habla sobre la balanza de pagos en forma regular. También el equilibrio de la balanza de pagos. El equilibrio de pagos en un país se logra con la totalidad de sus ingresos provenientes del exterior, perdón. Se altera como en forma importante de las inversiones, perdón, internacionales. Hasta ahí sería mi tema, licenciada. Dejo la palabra a Marisol. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Yo les voy a hablar sobre la estructuración y categorización de la balanza de pagos. En la cuenta corriente se registran todas las transacciones en valores económicos, excepto los recursos financieros que tienen lugar entre entidades residentes y no residentes. ¿Qué son residentes? Los residentes son todos los que pagan impuestos sobre la renta en el país que operan. Y no residentes son los que habitualmente tienen su domicilio en el extranjero. Entre las operaciones de cuentas corriente tenemos la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de transferencia, capital privado, capital oficial y bancario. Les voy a dar unos ejemplos.
Entre los ejemplos tenemos la balanza comercial, que entran todas las exportaciones e importaciones. En la balanza de servicios entra lo que son viajes internacionales, transportes, seguros, ingresos de capital, servicios gubernamentales, servicios diversos, entre otros. Entre la balanza de transferencia entran todas las que son las donaciones, las remesas, las pensiones, las jubilaciones, entre otras, ¿verdad? También entre otras operaciones tenemos el capital financiero, que es el capital privado, que entra en corto plazo y largo plazo. Capital oficial y bancario, que de igual manera entra a corto plazo y a largo plazo. Los dejo con mi compañero Alan. ¿Qué tal? Buenos días, licenciada. A mí me toca exponer sobre la balanza nacional de pagos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí te escuchamos. Nosotros en Guatemala tuvimos un déficit y un descenso en las importaciones. Sin embargo, en las exportaciones tuvimos una alza. Y eso lo podemos ver en la diapositiva que más adelante van a pasar mis compañeros. En las exportaciones de café tuvimos una venta en el 2002 que fue la mayor de 304.5 millones de dólares. Actualmente exportamos el grano de café a un buen precio, lo cual significa que es una alza, ¿verdad? Y también tenemos la exportación de cardamomo, que es un monto de 96.1 millones de dólares anuales. Esto es en la exportación de grano del quintal, lo cual nos hace productores mayoristas a nivel mundial. También tenemos la exportación de azúcar, que son 259 millones de dólares anuales, los cuales nosotros exportamos a nivel mundial y nos hace buenos productores de dichos productos. En las diapositivas del lado izquierdo podemos ver que tenemos el déficit que había comentado. En el ranking mundial somos el número 118, que lastimosamente tenemos este déficit que está acá, que no es nada bueno para nuestro país. Pero en el lado derecho tenemos nuestra alza, lo cual nos ayuda a los que son productores y nos brinda el balance nacional de pagos, ¿verdad? También tenemos los términos del Banco de Guatemala, que reúnen la recopilación y las estadísticas. Según la ley orgánica, la ley orgánica que se hizo en 1949 y se modificó en el 2002. Tenemos dos artículos, el artículo 60 y el artículo 62, que en el Banco de Guatemala, en el artículo 60 debe comparecer ante el Congreso Nacional 2 veces al año. Y en el artículo 62, por medio del Instituto Nacional de Estadística y los periódicos, 1 vez al año se debe presentar el informe para que todos los guatemaltecos tengamos que tener la estadística y los principales informes centrales de los resultados del año, ¿verdad? El Banco de Guatemala obtiene esta información en las fuentes de la SAT, Finanzas Públicas, el INGUAT, el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Bancos. También nosotros en estos artículos que no lo agregamos en las diapositivas, contamos con las cuentas corrientes de los pagos nacionales. También contamos con la cuenta capital, la cuenta financiera y la minifin. La cuenta capital es donde se transfiere y provienen las estadísticas, la deuda externa, la pública, las condiciones de la deuda y el análisis macroeconómico del Banco de Guatemala.
La cuenta financiera es la inversión de la cartera. Obtiene los datos que se encuentran en las empresas, inversiones y inversiones extranjeras directas. Y el MAFIN son las hojas de balance del sector bancario. Las encuestas empresariales para las transacciones del sector bancario. También contamos con la deuda externa. La deuda externa, al finalizar el 2001, se situó en 2.8 millones de dólares, que fue el incremento de la deuda del gobierno central, procedente principalmente de la colaboración de bonos de tesoro al exterior y la división en las municipalidades e instituciones públicas. Actualmente también tenemos otra deuda que es la del COVID, que fueron unos préstamos que se hicieron al exterior. Y todo esto lo podemos encontrar en la página del Instituto Nacional de Estadística. Y entonces le doy las gracias por el tiempo y la siguiente diapositiva se la va a presentar mi compañero Amílcar. Gracias. Buenos días, licenciada y compañeros. Para culminar la exposición vamos a tocar el último tema, que es la balanza de pagos internacional. El comercio internacional incide positivamente en la economía y calidad de vida de los ciudadanos de una nación, cuando es llevado con responsabilidad por parte de los diseñadores de políticas económicas. Adentrándonos al tema y para ser breve, el objetivo central de la balanza de pagos internacional es comerciar con el exterior, ofreciendo al mundo aquellos productos y servicios para los cuales un país tiene sus talentos, habilidades y condiciones naturales, y comprar del resto del mundo aquellos productos y servicios que se hacen mejor y más económicos en el extranjero. La balanza de pagos internacional se define como un registro sistemático de todas las transacciones económicas realizadas entre los residentes de un país y el resto del mundo. Bueno, la balanza de pagos es un elemento bien esencial para medir la salud comercial de un país, y sus resultados pueden tener grandes injerencias entre la apreciación y depreciación de una moneda frente a otras. La importancia de esta radica en establecer información acerca de la relación comercial que se tiene con el mundo. Se dice que la balanza comercial, es decir, la balanza de pagos, debe ser lo más pareja posible entre las importaciones y las exportaciones. Aunque cuando hay desajustes en estos, se deben implementar políticas que pueden ayudar a resarcirlos. En el caso de Guatemala, las políticas pueden ser la aceleración de la innovación y cambios tecnológicos, creación de cadenas de valor, nuevos temas de agenda global, tales como las normas de seguridad, de calidad y responsabilidad, y espacios de cooperación e integración integral, entre otros. Ahora vamos con el funcionamiento de la balanza comercial. Las exportaciones son créditos y las importaciones son débitos. ¿Qué significa esto? Significa que si una transacción genera moneda extranjera para el país, se convierte en crédito y se registra como un asiento positivo. Ahora bien, si una transacción requiere del pago en moneda extranjera, es un débito y se registra como un asiento negativo. En resumen, en general, las exportaciones vienen siendo créditos y las importaciones son débitos. Balanzas deficitarias y superavitarias. En el primer esquema de la deficitaria, cuando una balanza comercial importa más capitales y o mercancías de las que exporta, se dice que la balanza comercial se encuentra en un estatus deficitario. Es deficitaria cuando hay más importación que exportación de bienes. En el caso de la superavitaria es lo contrario. Cuando se exporta más de lo que se importa, se dice que la balanza comercial se encuentra superavitaria. Es decir, se es superavitaria cuando hay más exportación que importación de capitales. Licenciada, con esto culminamos la exposición.
Muchas gracias por su atención. Ok, perfecto, muchas gracias. Ya vemos entonces cómo se empiezan a relacionar cada uno de los temas que estamos viendo con respecto a lo que hemos estado viendo anteriormente. Nosotros empezamos a ver todo lo que era la historia, luego empezamos a poder ver la parte del dinero, de la utilidad de ese dinero, y ahora estamos ya entendiendo por qué empezamos a ver todo ese tipo de historia, porque empezamos a ver cómo se empieza a jugar toda esta información en lo que estamos viendo día a día, trabajando día a día. A ver, puede que existan varias personas que ya estén inmersas, por ejemplo, en el manejo de la bolsa de valores, que es ahí donde más se trabaja toda esta parte de la economía, y que ustedes en algún momento van a recibir un curso que les va a ayudar a entender un poquito más lo que es la bolsa de valores, porque ahí está concurrido todo lo que es el mercado, son los mercados internacionales. Permítanme, voy a compartir mi pantalla. Parte de estas dos exposiciones que tuvieron hoy, que es la economía internacional y nacional, pues tiene que ver bastante lo que era la teoría monetaria que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Y hoy solo quiero comentarles un poquito más, ampliar un poquito más la información que ya nuestros compañeros nos dieron de la teoría monetaria, que fue los temas anteriores. Aquí yo en este archivo de Word que les he estado compartiendo he agregado más información, ya lo voy a agregar a la fase 3, ya estamos ahorita ya en la fase 3, lo voy a agregar ahí como material de apoyo para que ustedes ya tengan esta otra teoría que estamos hablando en esta parte, lo que es la historia de la reforma monetaria en Guatemala, porque estamos en Guatemala y es importante que lo conozcamos, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con todo lo que estamos viendo también. Y estamos hablando de la historia en este proceso que se dio aquí en Guatemala a partir de 1924 por el gobierno del general José María Orellana. José María Orellana, que fue uno de nuestros prominentes presidentes, pues él impulsó muchas cosas de la economía aquí en Guatemala y ayudó mucho a que se desarrollara en esa parte, porque pues nosotros somos catalogados como uno de los países subdesarrollados en los cuales pues estamos tratando de alcanzar a los demás países que ya están desarrollados. Si bien no estamos todavía al 100% junto con ellos, pues no podemos considerarnos ya hoy por hoy como un país subdesarrollado porque ya trabajamos muchas otras cosas. La tecnología y el internet nos vino a ayudar a ver todo eso, ¿verdad? Este presidente emitió el decreto gubernativo 879, o sea que hay legislación sobre toda la parte de la economía. Con nosotros hay una legislación, ¿verdad? Que es la ley monetaria. Esta ley monetaria a nosotros nos viene todavía a profundizar más y a entender más todo lo que nos expusieron nuestros compañeros, ¿verdad? Y esta misma ley es la que nos da vida a nosotros en la parte de la economía en Guatemala con respecto a nuestra moneda nacional, que es el quetzal, ¿verdad? Y ya, pues, este decreto ya ha estado siendo reformado. Hoy por hoy, ustedes van a verlo, voy a bajar un poquito acá, está el decreto 17-2002, que es la última reforma que se le ha hecho a la ley. Y yo aquí en el link, pues ya les muestro a través de la página de internet la ley monetaria. Ya ustedes pueden descargarla si gustan. Ahí estoy tratando ahorita de abrirla, vamos a ver si va a querer abrir. Entonces nos dice que aquí la reforma monetaria tuvo su punto más alto, ¿verdad? O más importante cuando se adoptó el quetzal como la moneda nacional de Guatemala. Y esta empezó a circular en 1927. Imagínense desde cuándo viene ya nuestra moneda nacional. No tiene mucho tiempo. Si ustedes hacen cuentas de cuánto tiempo es, se van a dar cuenta que no es mucho el tiempo que tenemos de tener nuestra moneda, ¿verdad? Estamos hablando de denominaciones de 1, 2, 5 quetzales, 10 y 20. Ni siquiera estaba ahorita en este momento, en esos momentos, el de 50 centavos.
ni las fichas de 25. Estábamos hablando solo de billetes, ¿verdad? En aquel entonces el contenido en oro puro del quetzal era equivalente al dólar. Para financiar la reforma monetaria, así como la bancaria, el gobierno estableció impuestos de exportación de café. Ya desde ese entonces, el café es uno de los productos que más podemos nosotros exportar y que ayuda a la economía de nosotros los guatemaltecos. En Guatemala, la exportación del café siempre se ha dado y es el que por eso es que le dan un mayor auge a esta parte de producto para poderlo exportar. No significa que no haya en otras cosas, pero esto fue lo que más ayudó en ese entonces a que se pudiera generar nuestra moneda y que tuviera un mayor peso, perdón. En 1926 se fundó el Banco Central de Guatemala, o sea, el Banco de Guatemala, el único emisor de la moneda. Recordémonos que nosotros tenemos un sistema financiero que también lo vimos dentro de las presentaciones que nos dieron nuestros compañeros, y este sistema financiero abarca no solo el Banco de Guatemala ni las instituciones financieras, sino también todos los bancos, las cooperativas y toda esta parte que nosotros en las cuales pues ya tenemos opciones de escoger y de ver en dónde nos convenga más, ¿verdad? Sin embargo, el Banco Central de Guatemala o Banco de Guatemala, que lo conocemos nosotros hoy por hoy, es el que tiene todo el peso de supervisión para todos los bancos. Por eso mismo es que cuando un banco se ha declarado en quiebra, porque ha pasado en nuestros casos, es el Banco de Guatemala el que sale también regañadito por las leyes, porque él es el que debería de estar supervisando y controlando que no lleguen hasta ese punto. Si se dan cuenta, hoy por hoy ya no nos han llamado mucho como, o por lo menos a mí ya no, ¿verdad? De, mire, le ofrecemos una tarjeta de crédito que es 0 garantías y que no se preocupe, solo con darnos el DPI nosotros le damos el crédito. No había un respaldo para dar ese crédito a los cuentavientes y por lo tanto esas deudas empezaron a crecer y después no tenían cómo pagarlos y por consiguiente el banco no tenía cómo regresar esos fondos que había prestado y ahí entra en crisis, ¿verdad? Esa parte del Banco Central es el encargado de ver que eso no suceda, ¿verdad? Y por consiguiente, como es el supervisor de todo nuestro sistema financiero, es el único encargado de emitir las monedas. Por eso ahorita cuando empezó a salir la moneda el billete de 20 quetzales, ¿cómo le dicen? ¿Quién me puede recordar? Ay, del bicentenario. Conmemorativo. Eso, gracias. Ese billete es el Banco de Guatemala el que lo empezó a emitir y por eso es que vimos las colas ahí de la gente que lo quería cambiar. Yo, créanme, hasta ahorita no entiendo por qué se fueron a hacer esas colas y ya nos va a llegar. Créanme que ese billete nos va a llegar. Así como nos llegó el de 200 quetzales un ratito y desapareció, así nos va a llegar este de 20 quetzales. Así que no le concibo yo la idea de por qué fueron a hacer su cola, ¿verdad? Entonces decíamos que el banco es el único emisor de monedas y hoy por hoy también, ¿verdad? Tenemos que estos acontecimientos, a raíz de estos, se creó un respaldo real de la moneda nacional, se estabilizó su paridad y se instauró el orden de los flujos bancarios y financieros del país. Entre 1944 y 46 se impulsó una nueva reforma, donde se creó el Banco de Guatemala. O sea, ya dejó de llamarse Banco Central de Guatemala y ahora se llama Banco de Guatemala. El segundo movimiento culminó durante el gobierno revolucionario del doctor Juan José Arévalo, otro prominente presidente nuestro, y fue conducido por el doctor Manuel Noriega Morales. La reforma estaba impulsada por los aires renovadores de la Revolución de octubre del 44. Como resultado, se le otorgó al Banco de Guatemala la calidad de banco estatal y facultad de realizar la política monetaria, cambiaria y crediticia. O sea que todo lo que estamos viendo hoy por hoy en este semestre lo podemos ir a encontrar toditito a la biblioteca del Banco de Guatemala. Lamentablemente por cuestiones del COVID, pues no estamos saliendo, ¿verdad? Pero sí, nosotros en esta clase pues había una tarea de ir a investigar a la biblioteca específicamente del Banco de Guatemala, pero ahora ya no se puede hacer, hay que esperar a que pase toda esta situación o se calme por lo menos, porque de pasar no pasa,
solo que se calme, ¿verdad? El propósito era crear condiciones propicias para el crecimiento ordenado de la economía nacional. Entonces ya con esa nosotros podemos ver que en Guatemala, cómo fue que se dio en Guatemala, porque eso es importante, parte de la historia que nos hacía falta un poquito. Y ahorita les muestro acá, está la ley monetaria, que es el decreto 17/2002, que es la última reforma que tenemos a ella. Es bien chiquitita, solo son 12 hojas, o 12 páginas, perdón, en la cual nosotros podemos ir a verlo. Estamos viendo, ¿verdad? Y lo primero que nosotros tenemos que ver al tener una ley presente es leer los considerandos, porque en los considerandos es donde nos dan la mayor información de qué es lo que va a abarcar esta ley y por qué les está dando. Ya el resto de la ley es como que un procedimiento a seguir, un requisito. Entonces, cuando ustedes tengan una ley presente, lo primero que tienen que hacer es leer sus considerandos, ¿verdad? Y aquí es donde estábamos viendo, miren la historia que ya estábamos hablando hace un momento, que en Guatemala la legislación bancaria vigente data desde los años del 45 y 46, cuando fue emitido, entre otros, el decreto número 203 del Congreso de la República, por lo que es conveniente actuar el referido marco legal a los cambios que se han generado en los mercados financieros y a las prácticas modernas de implementación de política monetaria y financiera. O sea, supuestamente este decreto ya está abarcando las nuevas tendencias que habían en ese momento y por sobre todo el uso de la bolsa de valores. Considerando que el Banco de Guatemala es el único ente que puede emitir billetes y monedas en el territorio nacional y que conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, que se rige por su ley orgánica y por la ley monetaria, por lo que es procedente incluir en esta última las disposiciones que desarrollen todo lo relativo a las especies monetarias. O sea, aquí ya podemos venir a ver qué es lo que se está trabajando en nuestra economía, cuáles son las monedas, cómo están acuñadas, y etcétera, etcétera. O sea, estamos viendo que esta ley es la que nos va a explicar toda esa parte. Considerando que a la luz de estos cambios que se han registrado, o sea, están hablando que de todos los cambios que han habido desde el decreto 203 hasta llegar hasta este decreto, están siendo considerados hoy por hoy acá, especialmente en los mercados financieros internacionales, se ha considerado importante la necesidad de emitir la legislación apropiada en materia cambiaria que permita, por un lado, generar confianza en los agentes económicos y por el otro, revestir de certeza jurídica las operaciones con divisas que estos efectúan en el país, de tal forma que se garantice la libre convertibilidad de la moneda nacional, así como el libre movimiento de capitales, que viabilice que las transacciones en moneda extranjera se desarrollen en forma correcta y ordenada. En ejercicio de esas atribuciones se le confiere por el artículo 171 literal A de la Constitución Política de la República, se decreta la siguiente ley monetaria. Y ya vemos nosotros aquí las unidades y los títulos que tenemos, pues nos está hablando de unidad monetaria, sus circulaciones, su impresión y acuñación, las aprobaciones, el canje y sus amortizaciones. No me voy a entrar a detalle a leerlo porque eso ya ustedes lo van a poder ver un poquito más tranquilos para poderlo entender, porque hay que ir analizando artículo por artículo y ahorita nosotros no estamos para hacer ese tipo de análisis porque estamos viendo en este semestre lo que es la economía de forma generalizada. Ya van a ustedes tener otras clases en las cuales sí ya van a entrar a detalle a estas leyes. Por ejemplo, si para los que van para administración de empresas van a tener un curso que se llama Mercado de Valores y Capitales y ahí van a tener que hacer lectura de todas estas leyes, ¿verdad? Pero si ustedes ven aquí, está hablando de todo lo que son nuestros billetes, nuestras monedas, las denominaciones, e incluso esta, si no estoy mal, voy a regresar un poquito, está hablando de los billetes y la forma en que tienen que ser los billetes. Miren la forma de un rectángulo de 156 milímetros de base por 67 milímetros de alto. O sea, hay especificaciones bien detalladitas de cómo tienen que ser nuestros billetes. E incluso creo que esta ley no contemplaba el billete de 200 quetzales y ya tendría que haberse reformado. E incluso aquí habla de los colores de cada uno de
billetes que tenemos, ¿no? Y los dibujos que tenemos, igual las monedas. Pero viendo todo esto, a mí me causó una duda y yo quisiera planteárselas a ustedes, dejárselas así a que lo investiguen y lo platiquemos un ratito antes de la siguiente exposición. Es, anteriormente, los billetes o las monedas o la forma en que trabaja cada país, todo esto está respaldado por metales preciosos, el oro, la plata. Pero hoy por hoy, ¿creen ustedes que nuestros billetes están respaldados con metales preciosos? ¿O cómo creen ustedes que estén respaldados nuestros billetes? Esa es una de las dudas que se puede tener, ¿verdad? Y que nosotros vamos a tener que investigar porque no sabemos. Yo tengo una parte aquí dentro del archivo de Word que les voy a explicar en qué está aquí. Miren, en qué se respalda. Ya comprendimos su definición de dinero, sus usos, características, pero ¿cómo obtiene su valor? ¿En qué está respaldado? Pues se supone que está respaldado por metales preciosos como son el oro o la plata o divisas extranjeras, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros vamos a darle cierta lectura a la información e investigar un poquito más de lo que ya tengo yo aquí en el archivo, porque si no mal recuerdo eso no se vio dentro de las exposiciones, no se ha visto dentro de las exposiciones que hemos tenido. Vamos a ver si en alguna otra sí se vaya a tocar este tema, pues ya lo adelantamos nosotros un poquito acá, pero les dejo la pregunta así en el aire para que lo investiguemos y el próximo sábado demos respuesta a eso. ¿Cómo está respaldada nuestra moneda? Y estoy hablando específicamente de nuestra moneda nacional. No estoy hablando de monedas de otro país. Estoy hablando de la nuestra. Investiguemos un poquito de eso y lo tomamos en consideración para el día de la clase. ¿Tienen alguna duda o consultita, observación que desean hacer por las exposiciones del día de hoy? Si no, nos vamos a quedar aquí el día de hoy. Ya nos quedan solo unos 10 minutitos de clase, pero lo vamos a concluir acá. Les encargo, por favor, siempre mandar sus exposiciones, sus trabajos, perdón, de los grupos para que lo tengan los demás y así puedan empezar a estudiar. ¿Tendremos alguna dudita entonces? ¿Consultita? Si no, damos Una observación. Dime. Fíjense, yo soy del grupo número 5. ¿Sí? Perdón, 6. Perdón, me equivoqué. 6. No importa. Y fíjense que nosotros encontramos un video, tal vez se lo podemos mandar al chat de economía sobre la balanza de pagos. Ah, ok. La verdad es un tema muy interesante que la verdad yo no sabía, y involucrarse más con estos temas lo hace ver cómo está más o menos la economía, ¿verdad? En el país y en otros lugares, ¿verdad? Tendría que ser el punto importante aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero Sí. es un tema muy bonito, la verdad sí me gustó mucho. Hay cosas que yo no sabía, la verdad. Y para que lo puedan ver, se los vamos a mandar, mi compañera Marisol me va a hacer el favor de mandarlo ahí al grupo para que lo podamos ver y profundizar un poco. Excelente, muchas gracias. Otra observación, no sé si se dio cuenta que todos estábamos vestidos de blanco, es Sí, señal de eso iba a decir. compañerismo, señal de compañerismo, de buen Te trabajo. uniformaron. Sí, así es. Solo eso, licenciada, y gracias por la oportunidad. Excelente, muchas gracias. Gracias por las observaciones. Sí, también me he dado cuenta que muchos de ustedes, a pesar de que están recibiendo sus clases, están en sus trabajos y yo respeto eso y pues ¿cómo se dice la palabra? Ensalzo de que me parece excelente que quieran seguir superándose, aunque les toque que trabajar, me parece excelente y no se preocupen, esa parte yo no la tomo en consideración si, por ejemplo, que hay bullitas o están trabajando, o que ya tuvimos a 2 personas ahí que estaban tratando de exponer y con sus trabajos ahí atrás. No se preocupen, es parte de todo lo que nos toca que hacer. De todas maneras, cuando ustedes están trabajando,
y tenemos alguna presentación o alguna capacitación o alguna reunión con los mismos compañeros, a veces se oyen las bullas atrás y uno le toca que trabajar de esa manera, ¿verdad? No se preocupen, eso también está siendo considerado para sus calificaciones y les agradezco mucho por el esfuerzo que están haciendo. Las presentaciones hasta este momento estaban excelentes. Hay que mejorar un poquito en las muletillas, porque tenemos bastantes muletillas para la exposición. Yo una de las que tengo es el qué, o verdad. También todo el tiempo ando mencionando el qué y el verdad. Entonces, tratemos de ver cómo mejoramos en ese aspecto, ¿verdad? Bueno, entonces si no tenemos alguna otra dudita, consultita u observación, nos quedamos aquí y nos vemos el próximo día de clase. Que pasen buen fin de semana. Gracias, Lick, que tenga buen día. Gracias, licenciada. Bye, bye. Buenos días. Gracias, Feliz Lick. día, Buen Lick. día. Feliz día, Lick. Gracias, buen día.